Sí, es así. Es tipo laboratorio, ensayo-error, prototipar, ensayar. Las herramientas que de forma activa tenemos gamificada, así las hemos hecho. Formamos un equipo creativo, tenemos entonces la persona que sabe aprendizaje, el que sabe diseño, el que sabe de juegos, lluvia de ideas, como cuando uno va a generar un prototipo o hacer una invención, y empezamos a mirar qué juegos pueden ayudarnos a inspirarnos a con qué narrativa la montamos. Y ya uno se va montando, lo va montando, va juntando los elementos y los va probando, ¿cierto? Entonces uno lo ensaya, nos los probamos en nosotros mismos, los llevamos a algunas organizaciones, probamos con los juegos, así lo hacemos con uno que tenemos que se llama Reino Seguro, que aplica en seguridad y salud en el trabajo. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, ¿cómo están? Nuevamente saludarlos, muy contento de estar aquí. Hoy tengo, como siempre, un invitado muy especial. Todos los invitados que aparecen en el episodio, en los episodios de la emoción de liderar, tienen un sentido para mí. Y quien hoy nos acompaña tiene un sentido muy especial. Lo conozco hace ya, creo que unos, no sé, tal vez más de 25, 30 años. Y es un ser humano con una capacidad de liderar, de crear visión, pero también de facilitar procesos de aprendizaje divertidos. Y les estoy hablando específicamente del señor Carlos Echavarría. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gabriel, muchas gracias, hombre, por la invitación. Muy contento de estar aquí en este espacio. Por fin logramos abrir entonces esta oportunidad de podernos encontrar y que sea esta la ocasión pues de que podamos conversar de todos estos temas que nos apasionan en el mundo de lo humano y de las organizaciones. Carlos, no, muy agradecido que hayas aceptado esta invitación. Para quienes no conocen a Carlos, a mí me gustaría describirlo un poco como un ser humano que tiene una capacidad creativa e innovadora monumental. Y yo creo que la mejor manera de conocer a Carlos es contarles que es el fundador, creador y líder de una organización colombiana con sede en Medellín, pero con una amplia mirada en todo el país, que se llama Formactiva. Carlos, contanos qué es Formactiva y cómo nació Formactiva. Sí, Gabriel, a ver, realmente Formactiva surgió a partir de otro proyecto interesante que ya tenía, que se llama RA Recreación. Nosotros veníamos trabajando en el mundo del bienestar, aplicando la lúdica y los procesos de recreación en muchas organizaciones. Y algún día, esas mismas organizaciones que todavía son las que trabajamos con ellas, nos empezaron a decir, ¿qué es eso de la lúdica? Podría aportarnos a nuestros programas de formación y de aprendizaje. Entonces nosotros, claro, pues lo hemos hecho desde el bienestar, organizando días de la familia y mostrando la lúdica como una posibilidad colectiva de disfrute, con todo lo que se manifiesta el componente lúdico en las organizaciones, que lo más claro pues es el deporte, las aficiones, pero también hay rituales y prácticas y celebraciones que llevan a que esos sean momentos muy especiales. Y era lo que teníamos, una empresa de servicios dedicadas al mundo de la recreación.
Entonces, en su momento, entonces nos empezaron a decir cómo los programas de inducción, cómo los programas de estrategia, los programas de valores, podrían tener esa inyección de lo lúdico. Entonces nosotros desde esta primera organización, desde RA, empezamos a aportarlo. Cuando nos dimos cuenta de que había un potencial muy grande de involucrar no solamente el componente lúdico, sino algo que se denomina la educación experiencial y otro tipo de metodologías participativas y dinámicas, dijimos, podemos plantear una organización como Forma Activa que le siga ayudando a las organizaciones en esto. Entonces podríamos decir que Forma Activa es una evolución de esa primera organización que se creó en 1990, ya va a ser ratico, y pasamos a tener a Forma Activa ya desde el año 2000. Ya vamos a cumplir 25 años, el próximo año ya vamos a tener 25 años de estar aquí con la propuesta de Forma Activa, muy contentos en ese sentido. Y ese fue el origen. Y estuve como muy cerquita y al ladito de cómo ibas ideando Forma Activa. Yo recuerdo que en esa época, pues tal vez en el mundo de la educación se hablaba de lúdica, se hablaba de constructivismo, pero realmente eran muy pocos los que eran capaces de entender cómo se nutrían estos elementos y cómo se convertía esto en un producto real para una organización. Tú siempre has tenido esta capacidad de desafiar realidades. Cuando llegabas con estas ideas a una organización, ¿qué te decían? Como suele ocurrir con las nuevas modalidades, las nuevas prácticas, algunos niveles de resistencia. ¿Cómo así que con juego podríamos desarrollar las competencias? ¿Cómo así que jugando podríamos comprender mejor los productos? Pero yo creo que la historia y las últimas tendencias que han mostrado, incluyendo pues lo que ahorita vamos a tocar, que es la gamificación, pues decíamos que sí, que eran válidos. Y el aprender jugando y el aprender haciendo se integraba porque se constituye algo muy simple de entender. La experiencia como tal es lo que nos permite tener grandes niveles de recordación frente a algo. Y ese nivel de recordación, poderlo poner en práctica. Y lo práctico es lo que transforma, lo que se aprende. Entonces, si es una experiencia gratificante, ligado por el disfrute, por el jugar, pues llevaba a que esa experiencia cumpliera ese propósito. Entonces, muchas cosas empezaron a jugar a favor de demostrar, inclusive las nuevas metodologías y las nuevas generaciones cada vez demandan y exigen ya que hayan espacios en el disfrute, que las experiencias sean placenteras para aprender, sean placenteras inclusive para trabajar. Entonces, eso hace que la misma condición natural del ser humano, que no solamente pensamos, trabajamos, creamos, disfrutamos, que es el Homo Ludens, haga que esa forma natural y espontánea esté presente en todos los actos del trabajo y de la vida. Entonces eso favoreció bastante. Y creo que lo describes muy bien, Carlos. Incluso ahí está el gran componente emotivo que ha garantizado, que ha movilizado a Forma Activa, y es que sea como que me agrade, que sea placentero, porque desde allí queremos volver a repetir aquello que nos pasa. Y dice por allá Francisco Mora, que es neurocientífico, él dice, pues aprendemos aquello que es con emoción. Cuando algo va con emoción, y seguramente se refiere a la alegría, al entusiasmo, pues seguramente el aprendizaje queda mucho más incorporado. Así Y es. decías, Carlos, ahorita, gamificación. Hace unos meses, como digo yo, tal vez nos vuelas la cabeza a todos y nos cuentas que hay algo, que ibas a hacer un bootcamp, además de gamificación, y que nos invitabas a esto. Pero entonces vamos desde lo básico primero, Carlos, ¿qué es eso de gamificar? Pues gamificar realmente es retomar
algo con dos elementos importantes que hoy en día se ven en el desarrollo de las personas y de las organizaciones y de los equipos, que es cómo los comportamientos y los rituales pueden ser modificables en algo positivo. Entonces surge el juego con toda la magia del juego y posibilita la suma entre esos comportamientos que quieren ser modificados más el juego, y surge lo que es la gamificación, que no es más que retomar algo que está ahí, que uno quiere llevarlo a hacer una experiencia placentera y involucra los elementos de juego. Entonces le pone placer, le pone diversión, le pone dinámica y lleva a que tenga que cumplir una serie de acciones, y al hacerlas cambian los comportamientos de una manera deliberada y pensada para que sean positivos y reafirmen el enfoque que quieren las organizaciones. Entonces, en otras palabras, ¿qué es el tema de la gamificación? Es convertir esas experiencias en algo de disfrute, en algo que es de la vida real, pero que se vive de una manera diferente y placentera. Se vive, como dice Johan Huizinga, en un mundo mágico, en un círculo mágico, en algo que sigue siendo de la realidad, pero en un ambiente seguro, confiado, tranquilo y que causa disfrute. Entonces podríamos decir que la gamificación es eso, es unir todos estos elementos y llevar a algo que es muy serio, a llevarlo a algo que es el del mundo del juego. Carlos, para muchos, incluido, pues a mí me pasó también esto, y es que se confunde esta idea de que gamificar es jugar, es decir, como que se reduce solamente a ese elemento. ¿Qué nos pudieses decir al respecto? Esta idea de que gamificar es jugar solamente. ¿Quién crea eso? ¿Cómo nos puedes ayudar a entender que gamificar no es solo jugar o no es jugar? No es jugar, porque entonces cuando uno quiere plantear un sistema gamificado, una herramienta de gamificación, lo que debe hacer es, bueno, ¿qué busco yo? ¿Cuál es el objetivo que persigo? Entonces tiene una intención, tiene un propósito. Entonces se tiene que planear, se tiene que diseñar. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno involucra elementos de juego y elementos motivacionales que llevan a que el comportamiento sí pueda conectarse con eso. Los del mundo del mercadeo lo hacen muy bien, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, uno gana millas o gana puntos, pero eso es solo una partecita, ¿cierto? O en el mundo del cine, cuando nos meten en otro mundo a partir de una narrativa que es universal, que es épica. ¿Qué significa eso? Que uno tendría que involucrar en ese asunto que el primer reto es diseñar la experiencia con elementos de narrativa, con elementos que lleven a tener mecánicas de juego, es decir, que haya posibilidad de ganar y perder, donde haya la posibilidad de ganar puntos, de obtener triunfos o pequeños triunfos y que lo vaya llevando. Entonces significa que la gamificación es generar una experiencia donde uno mezcle todos esos elementos, no solamente los que aporta el juego, sino los que aportan, por ejemplo, el asunto del diseño del pensamiento, del storytelling, por ejemplo, que es contar historias de manera inspiradora. Entonces, es una mezcla de diferentes tipos de técnicas donde trasciende solamente un juego. Juego no es gamificar, es construir una experiencia donde hayan una serie de elementos, entre ellos, con mucho poder, lo mágico del juego, que es esencial. Pero también los comportamientos, esos comportamientos, como los puedo ir llevando yo de una manera más provocadora para que la gente se involucre. Y he ido notando, de hecho tú nos lo mostrabas en el bootcamp, cómo las organizaciones vienen, digamos, llamando la atención acerca de la gamificación, o más bien al revés, cómo la gamificación empieza a tocar la puerta de las organizaciones. ¿Cómo se viene dando esto, Carlos? ¿Cómo está llegando la gamificación a las
empresas y a las personas en las organizaciones? Pues el origen realmente de la gamificación fue los videojuegos y todo lo que ocurre en el mundo del videojuego, con toda la magia de lo digital y con toda la magia de la posibilidad de entrar a otro mundo que es el mundo digital, el mundo virtual. Entonces, hoy en día que hay diferentes tipos de tendencias basadas pues en la transformación digital y demás, posibilita que ese mundo del juego, como videojuegos, digan esto tiene un potencial inmenso para desarrollar habilidades. El metaverso, que es otro mundo también, que ya es en tercera dimensión, cuarta dimensión y demás, pueda llegar a plantear otro tipo de posibilidades. Entonces, ¿qué pasa con la gamificación ya en el mundo organizacional y en el mundo de la educación en general? También, que el sistema educativo lo recoge. Es yo como oxigeno o como posibilito metodologías de experiencias concretas que me lleven a que el aprendizaje pues sea, como lo decíamos ahora, con un nivel de recordación mayor y con un nivel de compartir y de integración mayor con otro tipo de elementos, que son elementos de orden simbólico. Entonces la gamificación se ubica ahí como la posibilidad de tener un espacio que le permite a las personas, por medio de unas mecánicas y de unos pasos, ir aprendiendo y al mismo tiempo ir jugando. Entonces se combinan las dos cosas. Yo juego y aprendo. O yo disfruto y aprendo. Entonces, ¿por qué entra eso? Porque entonces las nuevas tendencias dicen, exploremos otras metodologías, exploremos otras formas didácticas de comprensión de la realidad. Y ahí la gamificación, tanto en el mundo virtual como en el mundo, digamos, presencial, entra a ser algo muy válido. Entonces se constituyen en juegos, los programas de inducción y los procesos de onboarding que llevan hacia experiencias permanentes. Yo planteo un juego, que es un juego permanente, ¿cierto? Entonces los sistemas gamificados, como los tenemos en nuestra red de Red Conexión GH, que planteamos Ubuntu como propuesta de narrativa, pero les planteamos a nuestros amigos, colegas y consultores que podemos intercambiar de manera permanente experiencias de tomarnos un café, de compartir, de traer un experto, y eso lo hacemos con peñutes, los vamos premiando y se van ganando insignias y la gente va montando una interacción en torno a eso. Entonces es vivir un juego de forma permanente, pero ahí estoy logrando comportamientos pues beneficiosos, en este caso para la red o en el caso de las organizaciones para aprender cómo es los atributos de un producto, cuáles son los elementos de cultura que tiene la organización, cuáles son los hitos importantes que tiene la organización en su historia. Y lo hace a partir de una historia jugada, una historia bien contada. Yo creo, Carlos, que de las cosas que a mí me quedó y todos los que nos están escuchando es que la gamificación busca transformar esos comportamientos, ¿sí? Esto como de una manera muy deliberada. Carlos, nos has contado ya como muchas aplicaciones que tiene la gamificación. ¿Eso quiere decir que todo puede ser gamificado? Muchas cosas pueden ser gamificadas. ¿Qué implica? Plantear un diseño que lleve a que se logre el objetivo. Implica entonces un reto es tener la capacidad de diseñar. Es lo mismo que ocurre cuando yo quiero ganarme un espacio y llego en este espacio, puedo construir o puedo identificar, edificar algo. Sí, sí lo puedo hacer. Bueno, el primer propósito entonces es, existe el terreno, existen las condiciones, existen los materiales y yo puedo construir en ese espacio algo. Entonces eso mismo, esa analogía aplicaría para la gamificación. Yo tengo unos comportamientos que se necesitan ser modificados de manera positiva. Entonces yo tendría que involucrar algunos elementos a que lleven a que esas personas, ese grupo de personas, vivan o se conecten con una mecánica, que ahí es donde empieza a ser todo el tema de utilidad, las mecánicas de juego, porque existen unas reglas, existen unas formas, existen unos objetivos, unos actores, unos símbolos,
que hacen que eso vaya teniendo pues forma, ¿cierto? Que le va dando forma y dinámica a la experiencia. Entonces, sí podrían, inclusive en el mundo, se gamifican hoy en día procesos productivos, se gamifican procesos de orden comercial, se gamifican experiencias de servicio, se gamifica la posibilidad de, en el mundo del desarrollo de aprender algo de una forma diferente. Entonces, sí hay muchos elementos que uno podría entrar a gamificar, pero creo que apenas el mundo y los expertos y los que se están metiendo, los que estamos metiendo en el tema, pues estamos aprendiendo cómo hacerlo, ¿cierto? Sí tiene ahí unos retos, unas dificultades en el sentido de que se tiene que diseñar bien para que el asunto funcione. Tiene que tener habilidades de diseño, tiene que tener capacidad creativa, tiene que saber uno sobre juego, tiene que saber sobre ciencias del comportamiento. Entonces, en la suma de todos esos conocimientos, poniéndolos en práctica, podría llegar uno a gamificar algo. Interesante, Carlos. Es probable que mi vínculo con mi empresa de telefonía o con algún proveedor de cualquier tipo o algún vínculo con alguna organización, yo ya haya participado de un proceso gamificado y no me dé cuenta. Eso pudiera pasar. Sí, claro. Carlos, ¿qué tan difícil es gamificar? Y si a esta hora hay una persona en una organización como que le está llamando la atención esta idea, ¿qué tan difícil es? ¿Y qué pasos debería seguir para aprender a gamificar? Pues lo primero es ver las experiencias que están gamificadas, es empezar a tener referentes. ¿Qué es esto, lo que estamos conversando? ¿Qué es eso de la gamificación? ¿Cómo son los beneficios de la gamificación? Y eso cómo puede llegar a impactar. Yo lo que plantearía inicialmente es que se aprenda sobre juegos, inclusive se meta en una línea de juegos que le guste, por ejemplo los juegos de mesa, que son juegos familiares. Vean cómo es el juego, qué trae el juego, cuáles son los elementos que tiene, cuál es la mecánica, por qué lo atrapó, realmente ahí qué interacciones se dan en el momento de jugar. Entonces yo creo que es acercarse a una categoría de juegos, entonces llámese videojuegos, llámese juegos de mesa, y meterse y ver el juego ya como con todo lo que tiene detrás. Desde que uno va a un lugar y compra un juego y abre la caja y empieza a ver los elementos y las condiciones y por qué tiene esta estética, por qué tiene este color, por qué tiene estos fichos y por qué estos elementos. Todo está pensado, es decir, cuando un juego exitoso, detrás todo está pensado en el momento de diseñar. Entonces sería lo primero, aprender de juegos. Luego sería aprender sobre ciencias del comportamiento y específicamente cuáles son los motivadores que llevan a que los comportamientos se den de una u otra forma. Habría que aprender de esas dos cosas, de ciencias del comportamiento y los motivadores y de juegos. Y lo otro, como muchas cosas en la vida, diseñarse, lanzarse a diseñar, a empezar a hacer algo pequeño, diseñar, ¿por qué no coger un juego que exista y adaptarlo a cierta condición para que se aprenda algo? Yo creo que es empezar con elementos sencillos y de ahí hacerlo más gradual e ir profundizando en las cosas. Se vuelve un asunto serio. Sí, Sí, claro. esto de gamificar se vuelve un asunto serio, claramente también divertido, pero pues que exige formación. Y sabes, también que escucho como que el error se vuelve parte del proceso de aprendizaje, porque seguramente ese juego que voy a sentarme a comprender, pues pasó por un proceso de prototipado. Sí, yo Exacto. creo que a esa persona le pasaría eso también, Carlos, ¿no me equivoco? Sí, es así. Es tipo laboratorio, ensayo-error, prototipar, ensayar. Las herramientas que de forma activa tenemos gamificada, así las hemos hecho. Formamos un equipo creativo, tenemos entonces la persona que sabe aprendizaje, el que sabe diseño, el que sabe de juegos, lluvia de ideas, como cuando uno va a generar un prototipo o hacer una invención, y empezamos a mirar qué juegos pueden ayudarnos a inspirarnos con qué narrativa la montamos. Y ya uno se va
va juntando los elementos y los va probando, ¿cierto? Entonces uno lo ensaya, los probamos en nosotros mismos, los llevamos a algunas organizaciones, probamos con los juegos, así lo hacemos con uno que tenemos que se llama Reino Seguro, que aplica en seguridad y salud en el trabajo. Este juego, entonces nosotros lo prototipamos. El juego que nos inspiró es un juego muy ganador de juegos de premios internacionales que se llama Catán, que tiene una mecánica distinta, ganadora, más otro tipo de juegos y de acciones que tenemos. Entonces, basados en eso, hicimos un juego de mesa, cogimos la ley que establece en Colombia la seguridad y salud en el trabajo, la convertimos en preguntas y respuestas y llevamos a que más de 80 empresas ya en Colombia tengan este juego para hacer sus programas de inducción con todo lo relacionado al sistema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. También hemos creado otras herramientas, por ejemplo, hay una que tenemos, que la conoces, sobre el cambio, que lo llamamos navegantes de la transformación. Eso de navegantes de la transformación permite que cualquier proceso de cambio, que todas las organizaciones lo están viviendo de una u otra forma, todos los días hay un cambio nuevo, nosotros invitemos a una narrativa en 6 islas que se puedan navegar y que van en el ciclo emocional del cambio, hablando de cómo están viviendo X o Y cambio que están viviendo en la organización. Entonces es un juego también en mesa, donde se va conversando a partir de lo que están viviendo frente al cambio, asumiendo el rol de navegantes y lo que le pasa a un navegante todos los días cuando enfrenta un nuevo espacio para navegar, ¿cierto? Y no es una navegación tranquila, sino que existen todos los cambios que ocurren. Entonces empezamos a hacer analogías y empezamos a utilizar y en dónde está navegando, en el barco, y entonces hay anclas y cómo se mueve el barco y cómo yo voy utilizando diferentes herramientas para poder llegar a un puerto y al otro. Voy jugando con elementos simbólicos y permite que ese transitar por el cambio real lo haga en una metáfora de cómo un navegante lo podría abordar. Entonces, voy mezclando los dos mundos, ¿cierto? Que eso es lo que ocurre con la magia del juego. Yo estoy en el mundo real, me meto por un momento en otro mundo, ¿cierto? En un mundo ideal, en otro, o ideal no, sino en un mundo imaginado, que tiene también riesgos y condiciones, pero si se pasa alguna cosa, o si se cae el barco, o pasa alguna, o si en un elemento no pasa nada, vuelve a arrancar. ¿Qué es lo que ocurre con los simuladores? ¿Cierto? Cuando se aprende a jugar con los simuladores, pues entonces está jugando y si se choca con el avión, pues vuelve y arranca, ¿cierto? Que eso es lo que hacen realmente los pilotos cuando están aprendiendo a manejar avión de verdad. Que es la misma analogía. Yo genero un espacio donde me puedo equivocar muchas veces y vuelvo a arrancar, ¿cierto? El riesgo es que tenga que volver a empezar, pero no pasa nada. Qué cosa tan genial, Carlos. Soy testigo de Reino Seguro, de Navegantes de la Transformación, que son dos productos reales y concretos de forma activa de cómo responden a esta idea de gamificar. Y estoy convencido para quienes nos están escuchando en este instante hasta ahora, que seguramente alguna situación que tengas en tu organización, que pueda necesitar un proceso de aprendizaje o de transformación de comportamiento, estoy seguro que ya forma activa en algún momento la pensó. Carlos, ¿cuál será el futuro de la gamificación para forma activa, pero también para las organizaciones? ¿Tú cómo ves este fenómeno, Carlos? Pues indudablemente aspectos como la inteligencia artificial, como el metaverso, como todo lo que nos lleva a la realidad aumentada, a la realidad virtual, va a permitirnos que no solamente hagamos mezclas de mundos de juegos, sino mundos digitales, mundos en donde podemos conectar muchos sentidos al mismo tiempo en tercera, en cuarta, en quinta dimensión, no sé. Yo creo que la tecnología como tal nos está permitiendo ver otros escenarios, otras posibilidades. Entonces, cuando me preguntas esto, ¿para dónde va?
indiscutiblemente las nuevas tecnologías van a marcar una diferencia. El solo hecho yo de hablarle a un elemento como Siri o como estos elementos, empiezan a jugar con eso, es decir, ya son hogares, organizaciones, en donde esos elementos que son de disfrute, yo empiezo a conversar con parte de que ya no son humanos, es decir, ya la tecnología entra a disfrutar de ese tipo de espacio. Entonces, la tecnología va a estar marcada por esto. El aspecto natural del juego, desde lo humano, nos va a permitir seguir en esa condición. Entonces, yo creo que desde que estamos con esta condición de crear, de disfrutar, que obviamente lo vamos a tener desde que existan las personas, pues van a estar ahí. Y unidos con la tecnología que nos va a permitir ver otros escenarios y otras posibilidades, lo veo yo. Qué cosa tan genial, Carlos. Yo creo que las ofertas de valor cada vez más van a llamar la atención sobre el entretenimiento. Claro. Sí, como parte de ese vínculo, pero también como aquello que el cliente y ese socio de aprendizaje valora. Carlos, seguramente, como le digo a muchos invitados, a esta hora puede haber alguien muy interesado en lo que significa gamificar. ¿Cómo te podemos encontrar, Carlos? Y cómo podemos, si alguien quiere formarse más en estos procesos de gamificación, ¿cómo te encontramos? Yo los invito a que nos visiten en nuestro sitio web, que es www.formactiva.com.co. Ahí hay videos, hay ejemplos, hay experiencias concretas, hay otras herramientas y otros elementos que hemos manejado en la gamificación y del mundo del aprendizaje divertido, que eso es pues lo que nos ha enmarcado en estos 25 años de historia. Entonces, entrando al sitio web pueden buscar experiencias, o ahí están los contactos, están también las redes sociales, nos pueden seguir y ahí nos podemos seguir contactando por si les interesa este mundo, que es un mundo muy... pues que ha llamado bastante la atención, y no solamente la atención, sino la práctica en diferentes formas de hacer las cosas, una manera disruptiva de poder conectarse y de construir experiencias que son gratificantes y que el nuevo mundo, el mundo que llega ahora, el de las nuevas generaciones, pues cada vez lo está pidiendo, lo está casi exigiendo que se incorporen estas prácticas. Carlos, muchísimas gracias. Yo, como lo he dicho, soy testigo. Participé del bootcamp que movilizó Formactiva en relación a la gamificación y he aprendido muchísimo cómo puedo crear ofertas de valor cada vez más potentes para los clientes que yo pues también acompaño. Recordarles que si en este momento sientes que este episodio te conecta, compártelo con más personas. Dale me gusta al podcast de la emoción de liderar para que cada vez vayamos contagiando más seres humanos en relación al ser y el hacer del ser humano en el trabajo. Carlos, te quiero agradecer infinitamente por este espacio, deseando que Formactiva siga creciendo, que la gamificación siga creciendo, y te dejo pues para que te puedas despedir de todos los que nos están escuchando a esta hora. Gabriel, muchas gracias a todos los que escuchan este maravilloso iniciativa que yo creo que cada vez nos va involucrando más en esto de emocionarnos en diferentes aspectos y más en el mundo del juego, que por naturaleza llevan a eso, a disfrutar la vida, a aprender. Todo en la vida, como muchas veces dicen, hacen parte de un juego. La vida es un juego que si se disfruta y uno se apasiona y se emociona con él, pues lo va a vivir mucho mejor. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación, y a todos bienvenidos por si necesitan algún tipo de colaboración en apoyo y les interesa este tema. Gracias, Carlos. Creo que tus palabras son geniales. El juego es emotivo, esencialmente es emotivo. Y si dispara ese juego emociones como el entusiasmo, la alegría, pues el juego será un gran potenciador del aprendizaje y en consecuencia del liderazgo.
Así que amigos, muchas gracias por haber estado en este episodio con nosotros y nos vemos próximamente en otro episodio de La Emoción de Liderar.